Bueno, entonces, antes de ver la etapa, digamos, de visión artificial como tal, tenemos que ver con qué consiste la parte de procesamiento digital de imágenes. Listo. Y mirar cómo es que se desarrolla ese proceso, qué etapas trae, qué retos trae cada proceso y cómo se implementa. Entonces, digamos, para las etapas del procesamiento digital de imágenes, son básicamente las que vemos ahí. Una que es captura, que es donde se toma la imagen, el preprocesamiento, la segmentación, la extracción de características, la identificación de objetos, y en esa parte de identificación de objetos viene lo que es el clasificador, ya sea un clasificador lineal o logarítmico o gaussiano o lo que tengamos, y la parte de entrenamiento, que eso pues lo miraremos cuando ya miremos, por ejemplo, identifiquemos animalitos y cosas y todo eso. En este caso, por ejemplo, el Python es casi que transparente en ese campo. Nosotros vamos a ver, como somos ingenieros, tenemos que saber qué hay detrás de eso. Entonces vamos a mirar cada detalle de cada elemento, de cada etapa, para que ustedes puedan hacer, digamos, pueden hacer las implementaciones y saber qué criterios tomar en ese caso. Entonces, en el caso de la captura, entonces viene el diseño de las propiedades de la captura, tipo de cámara, distancia al objeto, megapíxeles, etc. Una de las grandes características en la etapa de captura es el tipo de cámara que se utiliza. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces para las pruebas que uno hace y para las cosas que uno hace, entre peor sea la cámara, mejor. O sea, entre más baja resolución sea, mejor funciona muchas veces los algoritmos. ¿Por qué? Porque muchas veces los algoritmos toman, como vamos a ver en los códigos, yo voy a tomar la imagen de la cámara, y muchas veces las cámaras que tienen alta resolución implican un alto poder de procesamiento. Entonces, si yo no hago eso, si tengo una cámara, por ejemplo, que es de 300 por, no sé, o 400 por 600 o algo así, entonces voy a tener una imagen nativa, fácil de procesar y que no me va a tomar tanta dificultad pues al momento de hacer todo lo que vamos a hacer, digamos, en esta parte del curso. Ahora, después viene el preprocesamiento. Reducir el entorno que no nos interesa para el problema, fondo, ruido. Bueno, entonces en esta etapa, ¿qué hace uno? Limpia la imagen. Uno toma la imagen y, por ejemplo, a mí me interesa no sé, la cara de alguien. Entonces, cómo quitar el resto del fondo, eso lo vamos a ver. Cómo quitar, por ejemplo, el resto de los elementos. Cómo quitar, por ejemplo, ruido que se presenta en la imagen cuando la cámara tiene problemas de imagen. Toda esa parte es la parte de preprocesamiento. Después viene la parte de segmentación. La parte de segmentación es todo lo que tiene que ver reconocer y extraer cada uno de los objetos presentes en la imagen. En la etapa de segmentación se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer por morfología, se puede hacer por colores, se puede hacer segmentación por método de Canny, que digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contornos. Entonces ahí en esa parte de segmentación vamos a mirar un poquito cada técnica y qué es lo que se utiliza para cada uno. Hay técnicas muy sencillas como también hay técnicas muy sofisticadas para eso. Igualmente en el preprocesamiento también hay técnicas muy sencillas como técnicas muy sofisticadas para eso. En el caso del preprocesamiento, por ejemplo, hay filtros gaussianos o filtros simplemente por área de píxel. Viene la parte del enmarcado, la parte de utilizar, digamos, todo lo que tiene que ver con máscaras. Entonces, digamos, es una parte que es interesante y es toda la preparación para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Hasta ese momento no he hecho nada. Básicamente estoy dejando la imagen lista para poderla procesar. Después viene la extracción de características. Entonces aquí dice seleccionar y extraer características apropiadas para la identificación de los objetos deseados. Entonces, por ejemplo, características morfológicas como qué, como área, como perímetro, como los mismos límites entre los objetos, lo que tiene que ver con geometrías, cantidad de elementos incorporados,
elementos conectados o libres, todo eso, lo que es la extracción de características de las imágenes y de los objetos que yo puedo sacar de ahí, es lo que me sirve de insumo para seguir a la siguiente etapa, que es la identificación de objetos. En esa parte de identificación de objetos puede ser tan sencilla como todo, vamos a hacer cosas muy sencillas como identificar objetos, digamos simplemente con segmentación en blanco y negro. O sea, simplemente con eso ya podemos distinguir colores, y con eso he tenido muy buenos resultados cuando las condiciones de iluminación son muy buenas. O tener sistemas tan robustos como sistemas de inteligencia artificial con redes neuronales o con neurodifusos. Ahí hay una gran gama. En la parte de identificación de objetos hay una gran gama. Nosotros vamos a ver por el tiempo, vamos a ver, digamos, las bases de esto, pero no nos vamos a profundizar en la construcción como tal de los algoritmos. ¿Por qué? Porque el Python nos facilita, digamos, mucho la vida. Ya hay aplicaciones que me generan los entrenamientos de las redes neuronales, ya me genera, por ejemplo, la identificación de los objetos automáticos, ya hay librerías específicas para detectar círculos, para detectar, por ejemplo, letras, para detectar rostros. Entonces, ya hay una serie de herramientas que nosotros vamos a coger todas esas herramientas y las vamos a tomar y las vamos a implementar para hacer esta parte de identificación de objetos. Ese sería como el fin, o digamos que es ya lo que yo haga con esa identificación de objetos ya depende de mí. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar dos casos concretos en que vamos a utilizar, en que utilizamos segmentación sencilla, pero se obtienen los resultados muy buenos. Entonces, ese sería como el proceso natural de todo lo que el procesamiento de la imagen y digamos en cierto modo la parte de visión artificial, que la parte de visión artificial realmente sería la última parte, que es la identificación de los objetos, aunque yo puedo llamar todo ese recorrido, digamos, visión artificial, teniendo en cuenta de que la parte de procesamiento de imagen es una parte de la inteligencia artificial, digamos, de la visión artificial. Entonces, aquí ya tenemos los niveles de procesamiento de imagen. Esto, digamos, es lo que nos dice la literatura. ¿Qué significa? Es lo que nos dice que hasta dónde puedo llegar o cómo puedo escoger las cosas. Entonces tenemos la adquisición de la imagen, que ya miramos, y el procesamiento o el preprocesamiento, que digamos es un nivel bajo. Con esto, como les digo, vamos a hacer diferentes cosas con esto y vamos a identificar cosas sencillas, cosas que se pueden hacer de forma fácil. Listo. Ahora viene después la parte de segmentación y representación y descripción. Entonces esta parte ya es un proceso, ya digamos, de separación, lo que hablamos de separación de colores, por ejemplo, o simplemente separación por características simples. O sea, aquí en este punto no hay aprendizaje, simplemente es discriminación. Yo le digo al sistema: identifique cosas con estas características y pare de contar. Y aquí el procesamiento de alto nivel ya es el reconocimiento e interpretación. Ya aquí, ojo, que en la parte de representación y descripción es diferente a la parte de interpretación. Aquí solamente describe y reconoce ahí y dice, vea, esto es una cosa, pero parte de interpretación, él ya coge la imagen e interpreta qué es lo que hay ahí, puede identificar y tomar decisiones de acuerdo a lo que hay ahí. En este caso ya entra la parte de redes neuronales que vamos a ver. Vamos a ver, platicamos de esa parte, y ese sería el próximo nivel. No, la idea es que alcancemos de acuerdo a lo que hablemos, muchachos, porque eso también depende hasta dónde quieran llegar ustedes. Podemos ver hasta la parte de reconocimiento e interpretación o sea, desde el procesamiento más bajo hasta más alto, teniendo en cuenta de que ya lo que es el Python facilita mucho, increíblemente, esta parte. Si ustedes me hubieran dicho esto, por ejemplo, pues voy a decirlo así de esta forma, pues, aunque me ponga el título de viejito, como por ejemplo cuando yo hice mi tesis de maestría, hemos dicho, esto era sido un problema ni el berraco. Todas estas herramientas realmente surgieron a partir del año 2014 acá, es cuando ya, digamos, hubo un gran boom de todo esto, de toda la parte, sobre todo en esta parte de reconocimiento, y con la implementación de lo que tiene que ver con el Python. Ese crecimiento es lo que nos ha dado la facilidad de llegar a este punto sin tenernos que remover mucho el cerebro. Listo. Con seguridad vamos a llegar hasta aquí. Ya después miramos, de acuerdo a lo que decidimos cuando llegamos a este punto, si queremos seguir hasta acá, que el paso tampoco no es muy grande. Listo. Bueno, entonces
Esa sería como la parte de los niveles de procesamiento de la imagen. Entonces no vamos a hacer toda la parte, todo el proceso. Bueno, ahora hay que identificar los problemas que se presentan en cada punto. Profe, pero eso sí es importante, ¿verdad? Ustedes no saben los problemas que se generan con este tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque entran muchas variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué problema se puede presentar en la captura? Por ejemplo, hay que decir cómo hacer la captura de la imagen, por ejemplo, en el caso de las frutas, o sea, cómo hacer la captura, qué tamaño tienen, a qué distancia van, que la iluminación sea correcta, que no me genere sombras, que no tenga elementos, por ejemplo, ahí depende del tipo de segmentación o que no tenga, por ejemplo, sistemas simétricos. Bueno, dicho, hay un poco de características que pronto las abordamos a su momento cuando ustedes estemos haciendo la parte de procesamiento, se van a dar cuenta o me pueden ir consultando a medida que vayamos mirando esta parte. En la fase de preprocesamiento, entonces, ¿cuáles son los problemas que se nos presentan? Quitar el fondo de las imágenes. ¿Por qué? Porque si me interesa, por ejemplo, una manzana y atrás tengo un frutero, tengo una mata, tengo un cuadro, a mí no me interesa sino la manzana. Entonces tengo que aprender a identificar la manzana y después quitarla. Y después quitarlo de atrás para enfocarme solamente en la manzana. Eso lo vamos a ver nosotros y eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Listo? En el caso de la segmentación, utilizar un operador de segmentación para reconocer y extraer la fruta de la imagen. Entonces, en la parte de segmentación, ahí es cuando ya cojo y separo como tal. En la parte de atrás, que el procesamiento, dejo la imagen como limpia, pero en la etapa de segmentación ya cojo la fruta y la saco. Listo, la selecciono. La extracción de características sería para cada una de las frutas, se va a extraer la longitud y el índice de círculo, ¿cierto? Se sacan aquí sobre todo en esta parte de extracción de características, en el caso por ejemplo de las frutas, y en el caso por ejemplo de las monedas, en el caso por ejemplo de elementos como balones, o sea, como elementos, se utiliza mucho lo que es la extracción de características morfológicas. ¿Cuáles son las características morfológicas? La circularidad, el área, hay una característica que se llama la dureza, el color, un poco de características que tienen que ver con la forma del elemento que quiero sacar. Y en la parte de identificación del objeto, se utiliza un algoritmo, pues ya hemos hablado pues, de esa parte. ¿Listo? Entonces, como el ejemplo con las frutas, aunque eso lo vamos a hacer nosotros, vamos a verlo, por ejemplo, en la parte de los colores, vamos a ver cómo se hace eso. Ahora, vamos a definir la imagen. Entonces, en el caso de la imagen, es una representación, básicamente, una representación en 2D de un mundo 3D. Eso nos genera un poco de problemas, que lo vamos a ir viendo ahorita, ¿cierto? Este caso que presentamos aquí es la primera cámara que se diseñó en el mundo, ¿cierto? Y con esa cámara fue que se empezó a surgir todo lo que tiene que ver con esto de la parte de visión artificial. Y todos nuestros sistemas se basan en esto, todos. Y eso es lo que acabamos de decir, ¿cierto? La imagen es una representación en 2D de un plano tridimensional. Pero yo he visto que sacan, por ejemplo, volúmenes con otro tipo. Sí, se puede sacar volúmenes, pero apoyado con otra cosa. Normalmente un volumen no se puede obtener con una cámara sola. Se debe tener un sistema de apoyo. O mínimo, por ejemplo, un movimiento como tal de la cámara. O sea, tener un punto de referencia y mover la cámara, que es lo que se hace, por ejemplo, en la realidad aumentada o realidad disminuida. Es lo que se hace para tener un punto de referencia para poder hacer esa parte. Entonces siempre lo que vamos a tener es una representación 2D y un mundo 3D. Ahora, las imágenes y el procesamiento son digitales. Nosotros en este mundo todo es digital. ¿Cuál es la diferencia entre digital y análogo? Recordemos, una cosa digital es aquella que está basada en código binario. ¿Qué significa? Que solamente me da unos y ceros. Y por lo cual tiene valores finitos. El problema que tenemos ahora y que hemos tenido siempre y que siempre lo vamos a tener es que nuestro mundo es análogo y todos los sistemas y todo lo que viene del mundo, de nuestro mundo real es análogo y análogo implica que tiene valores infinitos. Entonces, por ejemplo, yo tengo color amarillo, azul y rojo, sí, pero es que hay infinidad de tonos de color amarillo, azul y rojo.
hay infinidad de colores, hay infinidad de frecuencias, digamos, por el tipo de la naturaleza de la luz. Entonces, la representación fiel de eso a nosotros nos queda muy difícil. Pero entonces en los televisores 4K y 15K y 14K, vamos como en 12K, que pues unos pues 12K y 18K. Profe, ¿eso qué es? Entonces, resulta que, como vamos a ver ahora, eso tiene que ver con la parte de construcción de la imagen. Pero nunca va a ser lo mismo una imagen digital que una análoga. ¿Listo? Entonces, uno de los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de adquirir las imágenes para ese procesamiento es esta. Yo tengo un objeto iluminado, una fuente direccional de luz o una fuente de luz, y esa luz me genera a mí una sombra. Esa sombra generalmente se presta para malas interpretaciones de los algoritmos de visión artificial, y es uno de los parámetros más complejos que hay, la parte de iluminación. Nosotros no nos vamos a concentrar en ella, pero para esto hay un corte largo que uno puede coger, y la parte de iluminación es esencial para tener un buen resultado, o por lo menos tener las condiciones de iluminación constantes. Por eso los algoritmos de visión artificial es tan complejo que funcionen en sistemas dinámicos de iluminación. Ejemplo, exteriores. La luz en el exterior siempre me va a estar cambiando. Entonces los sistemas de visión artificial son muy susceptibles a los cambios de iluminación, porque los cambios de iluminación me implican cambio de color, cambio de forma, si me genera, digamos, una sombra. Entonces, digamos, la iluminación es un aspecto súper importante. Nosotros no lo vamos a abordar, pero es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener. Ahora, ya cuando hablamos de la imagen digital como tal, nosotros ya tenemos una idea muy clara de eso. Entonces, lo que tenemos es una imagen, y esa imagen, para poderla captar, la tomamos, y esa imagen está representada en unos espacios pequeñitos, ¿cierto? En una matriz, y esa matriz está, digamos, formada por pedacitos, y cada pedacito me representa el color de ese punto, ¿cierto? Pero tenemos que dejar claro la parte de la matriz, ¿cierto? Esa parte de la matriz es que todos los objetos que nosotros tenemos representados en una imagen digital, todas son en matrices. ¿Listo? Y todas tienen filas y columnas. Ahorita vamos a ver las características principales, pero básicamente es esto. Cada elemento que compone esa matriz se llama píxel. ¿Listo? Entonces, el píxel es la mínima unidad que se puede presentar en la representación de una imagen digital. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esos píxeles me determinan qué tan fiel es la representación de esa imagen con el mundo real. Ahora, lo que yo tengo que ver, digamos, ya es, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a mirar un concepto que es la parte de la intensidad de los colores. En este caso, vamos a analizarlo con el blanco y el negro. ¿Por qué? Porque es la parte más fácil de entenderlo. ¿Listo? En este caso, yo puedo tener una gran cantidad de colores representados de acuerdo a la resolución de mi sistema de representación de imagen. Por ejemplo, aquí me dice si n es igual a 1, entonces voy a tener dos colores. ¿Listo? O en este caso, si tengo un sistema de un solo bit, blanco y negro. Si tengo un sistema de 2 bits, entonces ahí sí podemos tener 4 colores, y así sucesivamente. Entonces, a medida de que ese número de bits, que es lo que me representa a mí la cantidad de tonos que puedo tener en un color, es que yo puedo ver la continuidad o la diferencia evidente entre cada color, o el contraste entre cada color. Entre mayor sea la resolución en esta parte, mejor voy a ver las transiciones de color. Entonces, por ejemplo, yo cuando ya tengo 5, digamos acá, ya digamos la representación es muy pareja. Entonces, entre más píxeles tenga la representación de color de mi sistema, mejor voy a tener la representación del color y la transición entre un color y el otro. En este caso lo estamos haciendo con negro a blanco, pero
esto se aplica, digamos, como vamos a ver ahorita, también en la parte de RGB. Y pues digamos, esto es una representación, digamos, de los contrastes o de los niveles de gris que yo puedo tener en la representación de una imagen. Entonces, digamos, en el caso de una imagen en la escala de grises, yo tengo unos tonos de gris de 0, por ejemplo, hasta 255. En el caso, por ejemplo, de ser un sistema de 8 bits. Y eso me va a representar qué tan blanco o qué tan negro, pues digámoslo así, qué tan oscuro es el gris que voy a tener. En donde el 0 es el negro, o sea, la ausencia de todo color, y el blanco es el 255, o sea, que es el color máximo, es la máxima expresión, digamos, en blanco. Recordemos que el blanco está conformado por todos los espectros de color. Listo. Entonces, lo que yo puedo mirar, miremos digamos, en una imagen, cómo influiría, digamos, esa resolución de acuerdo a la parte de representación, por ejemplo, en escala de grises. Entonces, por ejemplo, si tienes 5 bits, digamos, tiene esos tonos de grises, tiene esta forma. Si tiene 4, si tiene 3, si tiene 2, si tiene 1, tenemos blanco y negro. Entonces, aquí empezamos a manejar algo muy importante, y es: cuando yo manejo escala de grises, tengo variaciones de tonalidades. Pero en el caso de blanco y negro, cuando yo tengo un bit, o sea, tengo variación de un bit, en ese caso ya no tengo sino o blanco o negro. La gran mayoría de sistemas de visión artificial trabajan a este nivel, en binario. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que yo cojo una imagen, la paso a grises y después la paso a binario. Y trabajo con la imagen de binario, la imagen binaria. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta? De que ese proceso que yo tengo desde la imagen a colores hasta la parte de grises es donde yo manejo la imagen para obtener la información que yo quiero. Si no la manejo bien, no lo va a tener. Entonces, podemos decir que un sistema binario es un caso especial, digamos, un sistema en blanco y negro es un caso especial de un sistema de escala de grises. Listo. Pero todos los sistemas, la gran mayoría, trabajan a este nivel. Y tenemos la parte de combinación RGB. Listo. Ya la parte RGB, ya sabemos que es, digamos, es la combinación o el ensamblaje de lo que vienen todas nuestras imágenes. Eso se viene aplicando desde la parte análoga. ¿Cómo así? Igualmente que se hace con la representación de imagen digital, con esos 3 capas de color. Por ejemplo, en la parte de la impresión de, digamos, del periódico o de otro tipo de documentos, por ejemplo, hay 3 rollos, por ejemplo, o tres pedazos de la imprenta, en la cual en una echa la parte azul, en la otra la parte verde, la parte roja. Entonces esto no solamente se aplica para los sistemas digitales, sino también para la parte de implementación de colores análogos. Y aquí se aplica lo mismo que se aplicaba para la parte de grises. Entonces, cada color acá me indica qué tanto hay de cada color en cada capa de color. Me explico. Por ejemplo, recordemos que si nosotros vemos por acá, lo que nos decían era, por ejemplo, que 0 es negro y 255 blanco. Eso significa que en este punto, entre más alto sea el color, más bajito es el tono, o sea, más tendiendo a blanco. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este es muy oscuro, este es más oscuro que este. Entonces, esas variaciones de números es la que me va a dar en ese punto las combinaciones como tales para que me brinden el tono de color que yo quiero. Ahí es donde viene la gran diferencia con nuestros sistemas análogos, y es, en la parte análoga, cada número de estos no es, por ejemplo, de 0 a 255, sino que es de menos infinito hasta infinito, cada uno. ¿Por qué? Porque nuestro sistema análogo, por ejemplo, en el caso de la luz, el espectro de la luz es infinito, va hacia adelante y hacia atrás y es infinito. Entonces, ese es el problema que se tienen con los sistemas de representación de imagen, y es que nosotros tratamos de representar sistemas infinitos con sistemas finitos. Ahora, ¿cómo se sustenta eso? Con principios como la persistencia visual. O
sea, o digamos así, o principios como los rangos de luz visible del ser humano. Entonces, digamos, ahí uno que hace, representa los colores o agrupa los colores de acuerdo a lo que se puede ver o lo que el ser humano puede ver. Pero sigue siendo un problema porque solamente en ese rango también es infinito. Entonces, realmente lo que hacemos aquí es una representación, nunca va a ser la imagen real. ¿Listo? Entonces esta parte yo creo que la manejan ustedes y esta parte pues digamos ya no creo que haya que hacerle mucha explicación para esto. Pero sin embargo, miremos que esto digamos por ejemplo es lo que esta imagen que tenemos acá, ¿cierto? Entonces esta imagen está compuesta por 3 imágenes y esas 3 imágenes se juntan, se sobreponen una sobre la otra y me generan esta imagen en color. Entre más resolución tenga cada capa, mejor se va a representar los colores aquí. Pero entre más resolución tenga acá, más pesada será la imagen. ¿Listo? Entonces eso es lo que debo tener en cuenta. Y acá, por ejemplo, si yo cojo una imagen digital y la amplío, me voy a encontrar lo que hablamos ahorita de los píxeles, de que está dividido en cuadritos y que esos cuadritos cada uno tiene un trío, y ese trío que se presenta aquí es la representación o el porcentaje de cada color en cada punto de la imagen, y eso es lo que me construye la imagen. Listo. Jóvenes, ¿cómo vamos? Háblenme. Pues bien, en ese momento bien. ¿Los otros sí me están entendiendo? ¿O no? Sí, profe, está muy claro. Bueno, ya sé que me tienen que decir, ojo, yo sé que esto es muy aburridor, que esto pues es, pero estoy que necesito que tengan esto claro, porque cuando empecemos a trabajar con la parte de codificación, mejor dicho, no me puedo detener a explicar cada una de estas cosas por separado. Bueno, entonces tenemos esto, pero otra característica muy importante de las imágenes es la resolución. En la resolución ya me dicen la concentración, digamos, de esta, digamos, de los píxeles como tal, de con cuántos píxeles estoy representando. Entonces, entre mayor sea la resolución, mejor va a ser la representación en contornos y en la forma como tal de la imagen. Pero siempre vamos a tener que no voy a poder representar de forma fiel 100% en un sistema digital como el que tenemos, un sistema real, ¿listo? O una imagen real. Entonces, entre más alta sea la resolución, mejor se va a poder dividir la imagen y mejor se va a poder representar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como en este caso, yo puedo tener imágenes muy grandes y puedo ir disminuyéndola en muy pequeña. De hecho, los sistemas de visión artificial, como vamos a ver, para parte de entrenamiento, para detección, por ejemplo, de objetos y de placas, y que yo sé que aquí algunos ya hicieron el ejemplo de la placa, pero eso lo hacemos también. Muchas veces ese entrenamiento se hace con imágenes muy pequeñas. No porque tenga que hacerse con imágenes muy pequeñas, sino que como la imagen pequeña es tan fácil de manejar, es una matriz muy pequeña. Y si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar con imágenes grandes, por ejemplo, como Full HD, ese procesamiento, ese entrenamiento se me demora mucho. Y en el caso de los computadores estándar, eso genera que mejor dicho, la GPU se ponga a 1000. Y también implica de que ese computador se caliente. Y profe, ¿usted ha visto profesores computadores quemados por hacer esto? Yo no, pero sí conozco compañeros que han puesto a hacer renderizado, digamos, o ponen a hacer, digamos, procesamiento de imágenes con imágenes grandecitas, por ejemplo, de Full HD, y literalmente se han fundido los equipos. Entonces, normalmente el entrenamiento, pues digamos, o el manejo de las imágenes se hace en pequeño, como vamos a ver nosotros. Listo. Pero eso no implica que no se pueda hacer a grande, sino que si usted lo va a hacer en grande, tiene que tener una buena máquina, un buen sistema de refrigeración, y generalmente depende de la máquina y depende de las imágenes, que puede ser 100, 200, 300, 400, se puede demorar toda una tarde o todo un día o una semana, de acuerdo pues a todo eso. Entonces generalmente uno ¿qué hace? Utiliza imágenes pequeñas. Listo. Bueno, entonces el tamaño de la imagen, entonces
simplemente esto ya ustedes ya también lo creo que lo tienen muy asimilado, que es simplemente mirar qué tan grande es la imagen en función de la representación. Entonces aquí vemos pues que entre más píxeles tengamos, mejor vamos a ver la representación del objeto. Y esa, digamos, es la parte de las características de la imagen. Ahora, para eso también una parte importante que es el histograma. ¿Qué me dice el histograma? Miren lo que tenemos acá, que me dice cantidad de píxeles y niveles de grises. Entonces los histogramas me representan qué tantos píxeles hay en tanta tonalidad de gris. Entonces, como ustedes pueden ver en esos dos puntos, ¿por qué están muy grandes? De pronto, porque existen estos picos aquí. Porque en este punto, en este gris aquí, este tono de gris es el más predominante. Miren que viene por acá por debajo. Entonces, todos estos píxeles son de este tono de gris. De resto, hay como que los mismos, pero acá al final también hay un montón que pertenecen a esta cantidad de tonos de grises. Entonces, ¿qué es este de acá? Porque es interesante, digamos, los histogramas. Nosotros no los vamos a manejar, pero es bueno que ustedes, por si pronto lo ven en algún libro o en alguna interpretación, porque cada imagen tiene un histograma característico, independientemente del tono que esté representando. O sea, ¿qué me explico? Que si yo pongo esto más oscuro, el histograma, la forma del histograma va a ser igual. Lo que va a cambiar es que si yo oscurezco esta imagen, este histograma, la forma se conserva, pero se desplaza hacia la izquierda, o sea, se me pone por aquí. Si yo lo pongo más clarito, lo que va a pasar es que este histograma se va a desplazar más hacia este lado. Entonces, las imágenes, digamos, los histogramas, en el caso de escala de grises, me representan la cantidad de píxeles en cada tono. Y yo teniendo el histograma puedo coger y modificar, digamos, ya ponerlo, digamos, de una forma o de otra. Entonces, eso, por ejemplo, con la imagen que tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, la imagen que tenemos ahorita la pasamos, por ejemplo, a escala de grises, y a mí ya tengo este histograma, o sea, así es como se distribuyen los píxeles y los tonos de esta imagen en cantidad. Ojo, estamos hablando de cantidad de píxeles y los tonos que representan cada tono. Pero miren que si yo cojo, cuando vuelvo muy oscuro esto, la cantidad de píxeles no se me altera, ni tampoco se me altera la forma característica del histograma de la imagen. Lo que se me altera es que yo la desplazo o para un lado o para el otro, y de esa forma él se me vuelve más clarito o más oscuro. Digamos, eso es, digamos, una forma digamos, de manejo por histogramas. Nosotros no lo vamos a ver porque pues no lo necesitamos, pero digamos en los libros y en la literatura de visión artificial se ve mucho, digamos, ese tipo de tratamiento. Bueno, esto pues digamos otra cosa. Y aquí, digamos, es cuando yo ya cojo y lo cambio a blanco y negro. Entonces, lo primero que se hace en la imagen es imagen en colores, se pasa a escala de grises y después se pasa a blanco y negro. Y ese proceso de pasar a blanco y negro hay un parámetro que se llama umbral. ¿Listo? Ese umbral es en qué punto yo cojo y esos tonos de gris se me convierten en blanco o en negro. Y profe, pero entonces ahí ¿eso cómo funciona? Entonces simplemente yo aquí con el histograma, si venimos acá en esta de acá, mira, aquí nos dice la cantidad de píxeles y acá le dicen los niveles de grises, ¿cierto? Entonces yo ¿qué hago? Por ejemplo, trazo una raya aquí en este punto y digo, de aquí para acá todos son blancos y de aquí para acá todos son negros. Y de esa forma convierto una imagen de grises a blanco y negro. Ahora, en el punto donde yo hago el corte, ¿cierto? Esa imagen me va a quedar con más píxeles blancos o más píxeles negros. Y ese punto es el que me dice a mí qué tanta información puedes traer en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá?
básicamente yo muevo, en este caso, por ejemplo, el histograma está muy a la derecha. O sea, el punto que yo digo que de ese punto para allá son blancos y el punto para allá son negros. Y lo voy desplazando de izquierda a derecha en el histograma, y lo que va a pasar es que se me va poniendo cada vez más oscura. ¿Listo? Aunque esto lo vamos a ver y se van a dar cuenta que con esto se pueden hacer cosas muy interesantes con análisis muy simples. Entonces, ¿qué es el umbral? Es el punto que yo escojo en el histograma, o no en el histograma, en los tonos de grises, en los cuales de ese tono de gris para arriba son blancos y para ese punto para atrás son negros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, es el punto del umbral. Y es uno de los puntos críticos cuando yo hago tratamiento digital de imágenes. En el caso de, digamos, del ¿cómo se llama esto? Del Python y del MATLAB, él tiene dos alternativas. Uno, yo poner un umbral manual, o sea, poner el umbral que va de 0 a 1, o utilizar un algoritmo que se llama el algoritmo de Otsu, creo que se llama así, Otsu, que es automático, que él toma el promedio de todos los píxeles, de todos los tonos, y digamos, en base a ese promedio pone un punto, digamos, medio entre unos para un lado y otros para el otro. ¿Cuál es el detalle? Que, digamos, la umbralización automática se utiliza principalmente cuando yo voy a hacer procesamientos como segmentación por fronteras o segmentación por contornos. Eso lo vamos a ver nosotros. Pero, digamos, si yo voy a hacer, por ejemplo, tratar de sacar información de una imagen simple, como un conjunto de botones y de círculos y de cosas así, o de imágenes muy uniformes, y yo lo que entonces simplemente sacar un objeto sin mucho problema, lo puedo hacer colocándole un umbral manual, yo moviendo el umbral hasta que ese umbral, digamos, se mantenga, digamos, en el punto donde es, o que, digamos, se obtenga la información que yo quiero. Eso lo vamos a hacer nosotros acá, digamos. Yo lo quería hacer más fácil en MATLAB, que es más que hay que hacerlo más paso a paso que en el Python, que ya trae muchas herramientas ya listas para eso. Pero digamos, pues en el caso nosotros, pues en el caso para el objetivo, cualquiera de los dos lenguajes nos sirve. Entonces, esa es la parte del umbral. Jóvenes, ¿sí me entendieron esta parte o no? Necesito que me sean sinceros. Alguien, hablen. O les pongo esto de consulta. Sí, profe, sí, ya entendió. Y ojo, pues es que... Listo, entonces miren, esto es lo importante. ¿Por qué le hago tanto que si me entendieron o no? ¿Por qué? Porque este es el primer paso en la parte de visión artificial. La parte de segmentación por umbralización es la parte más básica. Y con eso vamos a hacer varias cositas. ¿Listo? Bueno. Ahora, la parte de las máscaras. Pues esto tiene un poco de, digámoslo así, a ver cómo lo digo. Tiene un montón de teoría pegada a esto, pero simplemente esto que es, ahorita les voy a mostrar, pues digamos, en los dos casos creo que vamos a ver eso. Es yo coger y hacer operaciones matemáticas para obtener las cosas que a mí me interesan de la imagen, pero interviniendo directamente en los píxeles cuando están o en escala de grises o en blanco y negro. Profe, no entendí, muy fácil. Son operaciones matemáticas que si yo... bueno, primero, ¿eso en qué se basa? Se basa en que como yo tomo la imagen como una matriz y cuando yo la paso a gris, simplifico el proceso en donde yo tengo tres matrices y la convierto en una, yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas que puedo hacer con otra matriz, la puedo hacer con una imagen. Entonces puedo hacerle, sacarle determinante, inversa, negarla, todo lo puedo hacer con una imagen. Entonces ese proceso que yo hago, aplicarle una AND, una OR, todos esos procesos matemáticos yo los utilizo para poder sacar la información que uno necesita o para borrar lo que necesite. Eso lo vamos a hacer nosotros, digamos, cuando damos, por ejemplo, la identificación de segmentación por color. Entonces, eso es una máscara. ¿Por qué? Porque lo que viene aquí, por ejemplo, es ejemplos de qué, de ver cómo yo cojo y hago la parte matemática, pues para que no nos quedemos analizando puesto de los determinantes y todo eso. Pero ese es el objetivo. Ahorita miramos algo muy simple, pero es eso. Entonces miren, por ejemplo, que en este caso yo qué hice,
tengo esta máscara acá que tiene ceros, aquí tiene 255. Lo que hago es que cuando le aplico un proceso matemático, él me genera algo como esto, ¿cierto? Cuando le aplico la máscara, él empieza a mirar, pero digamos esa parte no me interesa tanto que la hagamos ahora porque no es como muy ¿qué? No es como muy pertinente y uno no entiende bien sino hasta que la pone en práctica. Y digamos de esta parte, otra cosa importante es la cantidad de información que contiene la imagen. Entonces, eso está muy relacionado con ¿qué? Con la resolución y todo esto. Pero esto ya digamos es cuando yo utilizo técnicas específicas de visión artificial, sobre todo relacionados con sistemas con metadatos. Ustedes han escuchado o han visto o de pronto han tenido o han escuchado por ahí los metadatos que contienen las imágenes. ¿O a qué se refiere eso? Bueno, la verdad no. Nada, ninguno. No, yo tampoco. Por ejemplo, un metadato que tiene, los metadatos son los datos que se agregan a la imagen, que no son parte de la imagen, pero que se utilizan para hacer procesos. Entonces, por ejemplo, cuando una imagen tiene incorporada en alguna parte, porque eso digamos uno no le interesa ni lo tiene pues visto, por ejemplo, la fecha en que se tomó la imagen, por ejemplo, la ubicación GPS, por ejemplo, datos de características de la cámara. Normalmente aunque ustedes no lo crean, las imágenes que ustedes toman, con esa imagen uno puede identificar qué cámara se utilizó para esa foto. Se puede sacar también el modelo, se puede sacar la distancia. Entonces, los metadatos son datos que se entregan o que se asimilan o que se le inyectan a la imagen, que no hacen parte de la imagen, pero que sirven para procesamiento. Un ejemplo concreto, cuando hacen levantamientos topográficos por fotometría con drones. Entonces, por ejemplo, las fotos que se toman, lo que es que se toman una forma de grilla, digamos de malla, y cada punto de cada foto tiene la altura, tiene incorporada la altura, el punto GPS y con qué dispositivo se tomó. Y esos metadatos son los que me ayudan cuando yo lo tomo, por ejemplo, con software especializado como el Pit4D o otros software de reconstrucción 3D de elementos con imagen. El sistema lo toma y con eso arma las estructuras. En el caso, digamos, del tratamiento normal que uno utiliza, no son tan importantes, o digamos con lo que hacemos normalmente, pero cuando, por ejemplo, cosas de ingeniería o cosas de esas, generalmente sí son muy importantes y están vinculadas a ese tipo de cosas.